Bueno, Manuel. Bueno, decíamos ir al inicio del programa sobre las vicisitudes que tiene que atravesar la Guardia Nacional. Está muy claro el tema que hemos visto en el estado de Guanajuato, el asesinato de un joven, el joven Rangel, que además pues motiva una marcha en un rato más, una nueva manifestación de estudiantes de la Universidad de Guanajuato, el tema de Veracruz, ese asunto del fin de semana donde también pues un camión decide no pararse, un transporte de pasajeros que más adelante es detenido después de ese retén, pero que obliga incluso pues a ver cómo los guardias nacionales que se graban a sí mismos pues en estas operaciones terminan disparando, se reclaman entre ellos, y el de Escuinapa, el de Sinaloa, Ciro, y además hay que corregir porque decíamos desde anoche que era una patrulla de la Guardia Nacional, una camioneta de la Guardia Nacional. Realmente son dos, sí, las que se quedan atoradas, interceptadas, son comillas, dos, ¿no? Sí, pues por un grupo de camiones o de automóviles de civiles, de personas armadas, por supuesto. Entonces, sí es una patrulla y además una camioneta de la Guardia Nacional que notoriamente y en desventaja, pues una vez más detenidas para ser seguramente revisadas y cuestionadas por parte de grupos que quizás sí son de la delincuencia organizada, ¿no? Quizás sí son, ¿no? No sé, no pasa a mayores, pero pues son las circunstancias. Y si no son, ¿no?, de la delincuencia organizada, ¿qué son? Pues ¿qué son? Sí, pues familias que iban de vacaciones, sí, ciclistas que subieron sus bicicletas. Si no es el crimen organizado, ¿quiénes son? Pues sí, pues se supone que son a los que la Guardia Nacional tendría que combatir, pero que así, con dos, pues no lo puede hacer, ¿sí, no? No lo puede hacer, ¿no? Hacía una reflexión, creo que muy correcta, Guillermo Valdés, socio de GEA, que lo conocemos hace mucho tiempo, especialista en materia de seguridad, director del CISEN en su momento, en el periodo del presidente Felipe Calderón. Es decir, pues es que tampoco nos engañemos, el tema de la Guardia Nacional preocupa porque la Guardia Nacional es la única institución federal para la seguridad pública, pero es una institución militar, de origen militar, no civil, no tiene una formación de policía, tiene unas capacitaciones de 3, 6 meses que no son suficientes, y con eso, Ciro, vamos no solamente todos los días a ver estas cosas, sino vamos rumbo a la famosísima iniciativa que tiene que ver con la Guardia Nacional en el Congreso. Y dice Guillermo Valdés, no es civil, es militar, y estamos ya en la segunda mitad del gobierno. Guillermo Valdés, gusto en saludarte. Buen día, Guillermo. Mucho gusto, Ciro. Manuel, buenos días, Guillermo, a la audiencia. Es militar y es el segundo semestre de este gobierno. Pues sí, mira, yo creo que desde el principio la iniciativa original que mandó el presidente López Obrador para formar la Guardia Nacional planteaba que esta iba a ser una corporación militar. En las negociaciones para aprobar la legislación de la creación de la Guardia, la oposición y mucha parte de la sociedad civil se oponía a que la Guardia Nacional fuera militar, y entonces se modificó esa propuesta original y se le dio el carácter de Guardia Civil, es decir, estuvo adscrita o está adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en los hechos eso nunca se ha cumplido. De los 113,000 miembros que tiene la Guardia, según el último reporte, 23,000 son de la Policía Federal, de aquella desaparecida. 90,000 son soldados, sus plazas pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los comandantes de la Guardia son militares. Alfonso Durazo reconoció que la Guardia Nacional no era dirigida por un civil, por él, sino por militares. Entonces, ¿para qué nos engañamos? Es una guardia estrictamente militar, y ahora hay una propuesta que va a mandar el presidente al Congreso para regresar a la Guardia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa. Entonces, tenemos una institución estrictamente militar, ¿para qué nos engañamos? Y el problema, cuando pones al ejército a hacer tareas de seguridad, es que ellos no están formados para ser policías, para prevenir el crimen, para investigarlo. La lógica del soldado es la guerra, y en la guerra la lógica es mata a tu enemigo. Y entonces ese es el ADN con el que salen a la calle los guardias nacionales. Pues es el ADN, Guillermo, con el que salen en ciertas ocasiones. Porque cuántas veces hemos visto a la Guardia Nacional sometida
sin poder echar mano de sus armas. Ayer mismo, en plena discusión y crítica por el asesinato del joven de Guanajuato, vimos estas imágenes de Sinaloa, una vez más como unas camionetas se acercan, someten, no sabemos si desarman. La autoridad dice que no los desarmaron, pero hacen lo que quieren con la Guardia Nacional, Guillermo. Es su ADN en algunos casos. Porque viven en una contradicción terrible por la instrucción presidencial de que la política no es perseguir a los criminales, sino darles abrazos. Entonces viven en una contradicción terrible, pero en algunas situaciones, hay que aclararlo, no son la forma generalizada de actuación de la Guardia Nacional. Pero frente a ciertas situaciones, estas respuestas de disparar cuando los vehículos de los muchachos se iban, pues la lógica que tienen es dispara. O sea, por un lado tienen la instrucción presidencial, y lo vemos muy claro en el caso de Apatzingán de Michoacán. Sí. Tú tenías ese territorio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, tenías en la carretera retenes del cártel Jalisco Nueva Generación, y 100, 200 metros adelante tenías el retén de la Guardia Nacional con instrucciones de nunca hacer nada. Entonces, vive esa contradicción la Guardia Nacional, y eso es pues lo que estamos viendo cotidianamente, del dispara sin averiguar al sométete y no hagas nada. Es terrible. Digo, realmente es como para lamentarse de la suerte de los guardias nacionales, que están entre sus impulsos de disparar y sus órdenes de no intervenir. Y el argumento ahora del gobierno, aparte de lo que acabas de exponer, es que ya no hay violaciones de derechos humanos. Pues lo que pasa es que mucho de lo que dice el presidente nada más ocurre en su cabeza, porque pues también no hay corrupción, en fin, el problema de seguridad es realmente serio, porque con esta institución formada con esa lógica militar y con una instrucción de no intervengan, pues realmente tenemos un problema creciente de violencia y un problema creciente de organizaciones criminales apropiándose de territorios, de carreteras, etcétera, ¿no? Yo creo que la seguridad no va a mejorar con esta situación. Y repito, estamos ya encaminándonos hacia el final de este gobierno. Pues sí, yo creo que el problema es que el siguiente gobierno va a heredar una Guardia Nacional con una serie de problemas muy serios, porque tenemos una institución básicamente militar, pero que no tiene las capacidades para ejercer las tareas policiales. Entonces, yo no sé cuál sea la solución definitiva, si realmente pasa la iniciativa del presidente de regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues vamos a tener la continuación de la militarización permanente de la seguridad pública, con todos estos riesgos de una institución que no está formada ni preparada para realizar las tareas policiales. O si se mantiene la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vamos a tener el mismo problema de quién manda en esa institución, que es básicamente militar, con soldados, plazas militares, etcétera, pero con civiles que no van a poder mandar porque no tienen estructura, no tienen cuadros, etcétera. Entonces, es un panorama muy complicado de la seguridad para el país en los 2 años que faltan de este gobierno, más el próximo sexenio. Pues muchas gracias, Guillermo. Un gusto siempre escucharte. Guillermo Valdés, socio de GEA. Gracias a Guillermo Valdés. Recuerda hoy, por cierto, en Milenio, Elisa Alanís, en su columna que es sobre este tema, dice: la Constitución, la propia Constitución, prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad interior. Esa discusión ya se tuvo en la Suprema Corte el sexenio pasado.
fueron claros en el Pleno. Es inconstitucional tener soldados ahora arropados como guardias nacionales en esas tareas. ¿Te acuerdas cómo celebraron los grupos que se oponían a la militarización, esta resolución de la Suprema Corte que acababa con la militarización del país? Y bueno, y estamos en esto. Y estamos en esto, entre otras cosas, porque no hay de otra. Porque no hay de otras policías. Pero sí se puede complicar más, porque además pues no hay civil al que la Guardia Nacional le haga caso. Por eso es mandada por militares. No hay engaño, 8:20, volvemos.